Qué gusto volver a ver algunas caras que ya habían estado en otras actividades que la semana pasada no pude visibilizar. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta sesión número 2 de nuestra Escuela Internacional de Posgrado 2023. Recordarles que la Escuela de Posgrado, dedicada al 2023, es un espacio formativo organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI y que su propósito, tal como comentamos la vez anterior, busca focalizar en torno a la interrogante acerca de cuáles son los modos otros de conocer la educación inclusiva hoy. Para ello, se ha congregado a distintos especialistas, practicantes en distintos campos vinculados a esto que llamamos educación inclusiva, y que todos tienen un compromiso crítico con este enfoque, y en cada una de las sesiones, las cuales ustedes ya conocen la agenda, buscan discutir en torno a tensiones, problemas, contingencias que atraviesan a este campo imaginativo en clave de lo político, lo social, lo cultural, y es esto lo que nos permite entender a este espacio en el que nos encontramos el día de hoy como un disenso crítico. Esto es lo que en el fondo define la propia naturaleza política de lo que llamamos educación inclusiva, y que nos informa acerca del tipo de entendimientos que ésta asume acerca de la política, pues ahora se trata de un desacuerdo o un disenso que interrumpe y redistribuye ese sistema de lugares, la distribución de lo sensible que asigna a cada uno su propio papel y su propia función. El día de hoy nos acompaña desde México una reconocida exponente, una connotada académica, como es Sardel Jacobo, quien el día de hoy va a presentar la conferencia titulada La nueva escuela mexicana, la inclusión en la educación superior. Ella sostiene que en esta presentación se expondrá a vuelo de pájaro como primer punto una revisión histórica de la complejidad de lo que ha venido configurando la noción específica de discapacidad y cómo se ha producido por efecto de la modernidad los restos o excedentes que hoy conforman los grupos denominados vulnerables, que de una vez y para siempre tendríamos que aclarar que no son ellos vulnerables, sino que han sido objeto de exclusión y discriminación como lógica derivada de las dimensiones de la modernidad, entre ellas señala Jacobo el capitalismo, los saberes construidos desde una virtualidad mítica de objetividad y la epistemología de la individuación y una supuesta reivindicación que inserte a la población excluida en distintos procesos de inclusión y de manera particular en la educación inclusiva. ¿Qué podríamos mencionar de Sardel Jacobo, que es profesora titular a tiempo definitivo en la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de Salud y Educación en la Facultad de Estudios Profesionales de Iztalaca de la UNAM, México? Ella posee una licenciatura en Psicología, una maestría en Ciencias, especialidad Educación y también una maestría en Teoría Psicoanalítica, además de un doctorado en Psicología. Como muchos de ustedes ya la conocen, se ha destacado por investigar en clave crítica los ejes de alteridad, política e inclusión. Es autora de numerosos libros, entre ellos 15 títulos, 32 artículos en revistas científicas, 35 capítulos en diferentes libros. Preside además la Red Internacional de Investigación y Participantes en Integración e Inclusión, la RIE, y es responsable académica de la Comisión Incluyente FESI-UNAM. También dirige la revista electrónica Pasajes, FESI-UNAM, y es integrante de 7 comités editoriales de revistas, miembro del Comité de Dictaminadores del COMIE, y colabora con 2 estados de conocimiento elaborados por el COMIE, entre 1990 al 2000 y del 2000 al 2012. También integra el GT, el Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos de la Discapacidad de Claxo, y en 2020 nuestra institución, el CELEI, le otorgó la distinción académica de doctor honoris causa, otorgado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. No tengo mucho más que decir de ti, querida Sardel, porque tu trabajo habla por ti sola, así que en honor al tiempo y porque todos quieren escucharte a ti, bienvenida, el espacio es todo tuyo. Recuerda que dispones de 60 minutos para tu conferencia. Y al final, recordarle a todos quienes están presentes, haremos la ronda de preguntas para que puedan estar ahí muy atentos a lo que Sardel nos va a compartir. Querida Sardel, bienvenida. Muchísimas gracias, Aldo. Como siempre, es un honor y agradezco en el alma que me consideres para tener estas conversaciones con diversos públicos ahora con la educación internacional de posgrado.
lo cual también merece amplias felicitaciones por todos los proyectos que veo que cada vez más avance y avance en proyectos. Muy agradecida con todos los organizadores, muy agradecida sobre todo con ustedes que están aquí presentes para pues dar lugar un poquito a esta conversación que es fruto de pues de los años que tengo trabajando este tema que sigue siendo mi pasión. Y para dar paso, ¿verdad?, a esta presentación de inmediato, me gustaría dar de nuevo mi agradecimiento a la Escuela Internacional de Posgrado. Me encantó el título, Disensos Críticos sobre Educación Inclusiva. Y bueno, sabemos que está liderado por CELEI, pero me encontré también que está la Escuela Latinoamericana de Posgrado y el Programa de Investigadores en Residencia. Bueno, les agradezco mucho. La fecha, ahí tuve un error del 10/9, pero ahí les pido su consideración. Bueno, paso a hacer una presentación de lo que le llamamos la nueva escuela mexicana y la inclusión en educación superior. Como verán ustedes, esta presentación tendré el gusto de exponerles por lo menos 3 puntos de manera, como bien señaló Aldo, porque así lo puse, abuelo de pájaro, porque cada una de estas cosas sí requiere uno detenerse, masticarlas, dialogarlas, debatirlas, pero al fin y al cabo son quizá una de las propuestas que yo tendría mucho gusto en discutir con todos ustedes. El primer punto es la revisión histórica de la complejidad de lo que se ha venido denominando como discapacidad. Es la última palabra que le han puesto a las personas que en otros ámbitos y en otros contextos han tenido diferentes enunciaciones. Un segundo punto que es importante por lo que estamos atravesando en nuestro país es porque está reciente formulada la nueva escuela mexicana que tiene una pretensión de transformación, acompañada por un sexenio que ganó a las buenas, diríamos, y con muchas esperanzas cifradas por eliminar la corrupción en México y por transformar un sistema de gobierno. El punto número 3 serán las vertientes críticas a la inclusión y que vienen siendo mencionadas desde la epistemología del sur, por un lado, pero también hay otra aproximación que es ver la discapacidad como una función política que implica la interpelación. La interpelación que es la interrogación a todos los engranajes institucionales. Y finalmente serán las prácticas culturales emergentes las que van dando la guía para que uno analice, piense y reflexione. Bueno, empiezo pues con el primer punto que señala, yo escucho ahí, ya. El primer punto tiene que ver con historia, ¿verdad? Cuando yo leo en los libros que tienen ya dicha la historia de la discapacidad desde siempre y para siempre, es como si siempre hubiera existido. Estas láminas seguramente algunos de ustedes las han de haber visto, porque me parecen que sintetizan mucho cómo va a depender de las visiones de mundo que las culturas a lo largo del tiempo han venido reflexionando sobre la diferencia. Cada cultura se aproxima desde su visión de mundo, quiere decir su cultura, sus creencias, sus prácticas, sus instituciones, su día a día, tiene una manera de pensar y de vivir, y que esa es la que va gestando las formas como ellos podrán dar lugar a sus diferencias desde sus propias visiones. Es decir, quiénes son los semejantes, quiénes son los otros, los unos y los otros. Pero justamente la discapacidad no ha sido una figura de separación de todos los tiempos. Estas láminas que ven son figuras prehispánicas de diferentes países de Latinoamérica y México, por supuesto. Todas representan a lo que
en la modernidad se conoce como discapacidad intelectual, es decir, el síndrome Down. Vean ustedes las maneras diferentes, pero justamente la visión en ninguna de las cédulas que están planteadas en los museos donde se exhiben, en ningún momento dicen que eran personas con discapacidad, sino que eran, en términos generales, tenían alguna relación y contacto con sus divinidades. En México, por lo menos en algunas culturas, las representaban como los mensajeros de los dioses. Dicho eso, quiere decir que el lugar, la posición y la forma de vida que tenían estas personas en estas culturas es muy diferente a cómo ahora viven, y son tratadas las personas con discapacidad, así denominadas únicamente desde la modernidad. Si pasamos a la Edad Media, hay una nueva configuración cultural, epistemológica, política, etcétera, en donde priva el régimen político religioso. La religión, sobre todo la católica, es la que domina Europa, por así decirlo, aunque se haya desprendido Inglaterra y, digamos, fundado tanto Alemania como Inglaterra, el protestantismo, pero derivan de alguna manera de la Biblia y hacen un parteaguas con la Iglesia Católica, desdeñando los lucos y las perversiones en los que había caído ya, digamos, las autoridades de la eclesiastía más encumbrada, diríamos. En la visión de la Edad Media, en el catolicismo, el hombre tenía el gran privilegio de ser considerado y ser creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos distinguía de todos los seres de la naturaleza por el linaje, y diríamos que derivábamos como imagen y reflejo, imagínense, ni más ni menos que de Dios. En ese sentido, si la trascendencia humana tenía que ver con la reproducción, la semilla tenía que guardar el linaje divino, es decir, esa semilla que implicaba el orden del semen que daba la reproducción, se le daba esa característica, ni siquiera es que fuera considerado el óvulo, pero sí el miembro era el encargado, el miembro masculino era el encargado de transmitir la semilla divina. Por lo tanto, cualquier alteración que hiciera fuera de las virtudes de la religión era considerado ya un pecado, es decir, lo contrario de una virtud. Era la dupla de o eras virtuoso o eras un pecador. De por sí, nuestra especie humana derivó de un pecado, como ustedes saben, si es que de alguna manera conocen la religión católica. Pero una cosa es que de Adán y Eva surja toda esta humanidad que le da a Dios posibilidades de elección, elegir entre la virtud y elegir entre el pecado. La virtud obviamente está relacionado con las gracias, con las virtudes, y el pecado casi siempre está relacionado con los sentidos, la carne, lo finito, los placeres, o bien los crímenes. De alguna manera los 10 mandamientos son, digamos, el reflejo de lo que Dios quiere de la convivencia humana. Miren ustedes, tenían la clasificación de monstruos y prodigios según Paré, estudiado por Davidson en 2004. Los monstruos eran aquellos hombres que hacían mal uso de su semilla, ya sea que tuvieran carencias de virtudes o excesos de, digamos, de malos comportamientos. Entonces, vean ustedes cómo cuando salió una persona con 2 cabezas o le faltaba un miembro, o estos dos, cuando este hombre que le faltaban los brazos, bueno, ahí lo relacionaban con algún pecado que tenía que ver justamente con esta cuestión de la sexualidad mal venida. En cambio, estos 3 son los prodigios, los denominados prodigios, que no había pecado más obsceno y fatal que
los prodigios, que era justamente tener relaciones sexuales con otra especie que no fuera la humana. Y por eso estos tres prodigios tienen una especie entre humana y animalesca. Vean ustedes, por lo menos, qué diferencias de épocas, qué diferencias de tratamientos para unas y otras personas, por ejemplo, hijos derivados de hijos así, según esto, tenían que ver con el pecado de los padres. En cambio, en la cultura prehispánica, al contrario, tenían un lugar de privilegio. Con la ilustración, el iluminismo, el enciclopedismo, vienen los inéditos. Estamos cercanos a la Revolución Francesa, a una transformación que llevó 4 siglos para después llevarnos a la modernidad. Pero tenemos a René Descartes, que es el que funda de alguna manera esta filosofía en donde el hombre se encumbra como un privilegiado de la naturaleza por su racionalidad. Un poco si uno revisa a René Descartes, va a ver que René Descartes es un cristiano y por lo tanto lo que deriva tiene que ver y tiene que ver su implicación religiosa en lo que deriva de su filosofía. Él nos da el individualismo, el ser pensante como el ser privilegiado y además el pensamiento racional por excelencia que deriva el pensamiento científico de sus propuestas, el cual no puede estar contaminado con los sentidos. Es un pensamiento racional objetivo y la subjetividad dominada por los sentidos que llevarían siempre a desviarse al hombre de las virtudes, ¿no? Y los otros 4 personajes que les pongo, ustedes quizá reconozcan a Lepé, que es considerado el padre de los sordos, o a Valentín Huy, el padre considerado de los ciegos, y a Marc Gaspar Itard seguramente lo reconocen porque fue el que trató al niño salvaje del Aveyron, y a Philippe Pinel como el fundador de la psiquiatría. Digo que son fundadores porque en ningún momento establecieron una dimensión de una subalternidad. Todo lo contrario, son inéditos porque fundan escuelas, fundan otras maneras de tratar, por ejemplo, Lepé a los sordos. La diferencia de Lepé y Valentina Huy con sordos y ciegos fue que ellos se aproximaron a las formas como los sordos y ciegos podían representarse el mundo. Por eso Michel de Lepé es el padre de los sordos, no porque haya sido el primero, sino porque fue el primero en que aprendió cómo se relacionaban entre los sordos y partió de su lengua, diríamos, para enseñarles, y después, claro, un oralismo en todo caso, al francés y a la religión, enseñándoles el idioma y enseñándoles la religión y la jurisprudencia. Los sordos tenían otro lugar en esos entonces. Si se fijan, estamos ya en 1789, cuando muere Lepé, pero ya fundado el instituto. Por su parte, Valentina Huy también fundó un instituto, pero de ciegos. Si leen las historias de cada uno de ellos, es fascinante, porque son los que se aproximan contra su época, contra la visión de su época, y se acercan Lepé a los sordos, Huy a los ciegos, y empiezan a ver la forma como ellos se relacionan con el mundo, y es de ahí que empiezan una formación académica con ellos a partir de lo que van descubriendo. Quiero decir, no los forzan a la época, sino que al revés, dan todos los espacios posibles para que desde cómo son y lo que son, vayan gestando una formación y un aprendizaje. Entre Gaspar Itard y Philippe Pinel tienen una gran disputa por el niño salvaje del Aveyron. De por sí Pinel es famoso entre el mito de que si liberó a los locos, a los que estaban encerrados en los hospicios, en los famosos hospitales, ¿no?
encadenados y tratados como animales salvajes. Él los libera de las cadenas y funda el tratamiento paternal, es decir, que hay que tratarlo como humanos y que hay que cuidarlos como un padre cuida de sus hijos. Itard, por su lado, es el que solicita hacerse cargo del niño salvaje de Aveyron, y hay una disputa en la época entre Itard y Pinel porque ambos quieren tratar al niño salvaje del Aveyron. Solamente que la gran diferencia es que para Philippe Pinel ya viene una como degeneración, diríamos, y que por cierto cae en la idiocia en su clasificación de psiquiatría, la primera clasificación del mundo occidental, por así decirlo. En cambio, Marc Gaspard Itard dice todo lo contrario, que el niño salvaje del Aveyron lo que está es privado del humano, que lo encontraron en el bosque y lo que le ha sido falta es convivir en sociedad y su apuesta, por tanto, es pedagógica, educativa. En fin, habrá que continuar con esa historia tan bella. Lo único que quiero decirles es que en esos tiempos, en los anteriores que les dije, no hay ninguna ni discapacidad, ni ninguna situación de ponerlos en una situación de desventaja, sino todo lo contrario. Hay grandes fundaciones y justamente quizá habrá que rastrear justamente en el colonialismo, en los incipientes inicios del capitalismo, la revolución industrial, y cómo de Charles Darwin, la teoría de la evolución, su primo Francis Galton da una tergiversación, pero que está acompañada del contexto de su época, del gran colonialismo. La Gran Bretaña, considerándose el imperio como tal y gestando colonias. No solo fue Inglaterra, fueron varios países, Holanda, Francia, Portugal, etcétera, colonialistas de países africanos y demás, sin mencionar la primera intervención colonial quizá en nuestra América Latina. Pero Francis Galton, en este contexto de época, ¿cómo interpretó la evolución? Pues como un progresivo ascendente de lo humano. Es decir, que los humanos iban de la barbarie a la civilización. ¿Quién representaba la civilización? Pues los grandes imperios. Entonces, en el momento en que encontraban otros países con otras culturas, de inmediato los comparaban y los consideraban bárbaros. De ahí quizá viene el término de eugenesia, es Francis Galton quien la inaugura y tiene todo el propósito de cómo aspirar a la evolución, a esta etapa superior, y todo lo que se encuentre que no está en esa etapa la considera subalterna, inferior, salvaje, etc. Y estamos a un pasito de considerar la normalidad, a un paso de empezar a ver cómo la escuela regular, a partir de la Revolución Francesa, y aunque se haya llevado unos buenos años en su implementación, tiene que considerar una base normalizada para distribuir a los alumnos y darles la educación que, a diferencia de la Biblia en la Edad Media, será la herramienta, la educación será la herramienta de la civilización. Estados laicos, la razón instrumental como el gran privilegio del progreso científico y el individualismo. No tardamos, pues, quizá en ver los estragos de esta noción entre eugenesia, capitalismo y demás derivado de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Viene 1948 la ONU proclamando los derechos humanos y quizá a partir de ahí viene el clamor de esto, de los derechos, y siempre hay un reflejo de cómo, considerando la normalidad, se produjo un excedente como efecto de producir la normalidad. Quiere decir que la manera de entender la normalidad
tuvo que producir lo que no era, y lo que no era entra a la autoridad con otro trato y, por supuesto, inferior, a menos que salga superior de la curva de la distribución normal, y entonces sí puede ser enaltecida. Pero entonces nos estamos refiriendo a la figura de discapacidad actual a partir de la convención, acuñando tal nombre, personas con discapacidad, que ustedes recordarán que tuvieron muchos enunciados previamente, que cada uno que viene intenta erradicar el prejuicio que los acompaña, este lugar de fuera de, menos que, de disfunción, de que les falta, de que algo no funciona. Aquí nada más es para recordarles los modelos que ustedes tienen muy bien incorporados, ¿verdad? Que se plantean casi siempre de exclusión primero, están fuera, de segregación que los juntan pero afuera, de la integración que los introducen pero dentro de sus contextos, y finalmente la inclusión que supuestamente ya están en el entre todos. La convención termina por plantear justamente esta posibilidad de cómo llevar adelante una nueva transformación social a partir de esa inclusión. Por lo tanto, ahora voy a entrar a la nueva escuela mexicana, teniendo como, digamos, base todo esto de lo que hemos visto. Miren, es muy importante porque quizá desde el 68, por ahí no habíamos tenido una reforma educativa. Y claro que tuvo que ver mucho con el movimiento de la masacre de los jóvenes estudiantes, ¿no? La masacre de Tlatelolco, esos años donde el Estado se ensañó contra los estudiantes. La reparación que hizo el Estado fue empezar a dar mucho dinero a la educación, y se implementó una reforma educativa, y asimismo surgieron nuevas formas y nuevas escuelas con nueva currícula. Desde 1968 no habíamos tenido un cambio en la educación hasta este sexenio. Y diríamos que nos parece que el gran pensador de esta reforma la inició el presidente López, válganos Dios, AMLO, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él se ganó a pulso la candidatura, y ganar después de 3 veces que compitió y ser presidente de la República, con un gran consenso popular. Y todo el mundo teníamos infundadas justamente las posibilidades de una transformación del país. Hasta él entra en el 18, y diríamos que pone en educación superior al investigador social Luciano Concheiro, y que Luciano Concheiro ha sido, diríamos, el idioma educativa. Una frase que él tiene acuñada es que la educación debe ser la base de la transformación, ¿sí? Y empecemos pues con que en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio actual, es decir, gana en el 18 y el sexenio es del 19 al 24, ahí en la Secretaría de Gobernación se lanza el lema de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Diríamos entonces, ¿verdad?, que la nueva escuela mexicana es una propuesta pedagógica que tiene como objetivos el desarrollo humano integral del educando. Eso no es nuevo, pero sí reorientar el sistema educativo nacional para incidir en la cultura educativa. También habían dicho que hay que incidir en la cultura, pero miren lo que plantea: incidir en la cultura mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Quizás algo que distingue el bienestar común, distingue esta nueva escuela mexicana. Se trata entonces de un paradigma que en la vida escolar se reconoce que en esta vida escolar
Hay personas de diferentes pueblos, grupos, comunidades, con distintas condiciones de salud, migración, orientaciones sexuales, identidades de género y estilos de vida, donde se expresan lenguas de diversos grupos étnicos con preferencias culturales y políticas distintas. En ningún momento se están mencionando clasificaciones médicas. Por eso plantea que la educación debe ir más allá del desarrollo científico, humanista y artístico. Tiene que promover estilos de vida saludables, respeto a la naturaleza, buen trato hacia los demás, evitar comportamientos depredatorios y colonialistas. Miren cómo aparece aquí una crítica al colonialismo, como evitar a toda costa el colonialismo por el que hemos venido pasando desde, digamos, la conquista, así como actitudes racistas, discriminatorias y machistas. Diríamos que es un discurso muy progresivo de la escuela nueva mexicana. Esta propuesta curricular va a promover, en primer lugar, la autonomía profesional del magisterio, cosa que si alguno de ustedes sabe de México, tenemos cooptado el magisterio tanto por las autoridades como por el sindicato. Los tienen demasiado amarrados y sin mucho derecho a una independencia de pensamiento. Bueno, aquí se promueve la autonomía y además que se promueve que los estudiantes se apropiarse críticamente de las normas y los conocimientos que la escuela y las redes sociales le ofrecen. Estoy dando de la Escuela Nueva Mexicana quizá los rasgos que parezcan más progresistas. Reitera que es laica, promueve algo que tampoco se había visto en ninguna educación previa, el ejercicio de los derechos, incluyendo derechos sexuales y reproductivos. Esto es algo que por primera vez se establece que los programas deben de tener una perspectiva de género e incluir la educación sexual y reproductiva. Esto tanto como acatar el número 11 del Consenso de Montevideo, que señala la necesidad de asegurar que los programas de educación integral para la sexualidad respeten la autonomía progresiva del niño y las decisiones de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad con enfoque participativo intercultural de género y de derechos humanos. Bueno, esto sería, ¿verdad?, de alguna manera, de varias fuentes sacar lo que implica el nuevo paradigma de la Escuela Nueva Mexicana. Se plantea que es un paradigma que implica un esfuerzo colosal, no dicen solo del sistema educativo, sino de toda la sociedad, para transformar a mediano y largo plazo las mentalidades. Aquí es donde viene una transformación cultural de toda la sociedad para fortalecer la participación de las comunidades, de las familias, como parte de una sociedad diversa y plural, que debe coadyuvar para formar las nuevas generaciones con principios de solidaridad, igualdad sustantiva, sexual y de género, así como de libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social. Pues como ustedes pueden ver, es un gran discurso de una reforma educativa. Gran discurso, veremos las realidades. Por su parte, en educación superior, que era la más rezagada con relación a inclusión, Concheiro también reformuló la Ley General de Educación Superior, ¿no? Tiene antecedentes, pero diríamos que dejó de manifiesto que debe de ser una política educativa de bienestar social. Miren ustedes cómo, a diferencia de los sexenios neoliberales, que planteaban la producción, etcétera. Aquí se plantea en primer término que vamos por el bienestar social, apuntando a una transformación cultural educativa. Y finalmente, y aquí quiero que destaquen la juventud que tiene esta reforma, porque fue finalmente publicada oficialmente el 20 de abril del 21. ¿Qué quiere decir? Que apenas tiene 2 años
esta reforma en educación superior, y luego tenemos la Asociación Nacional de Universidades, de instituciones de educación superior, que congrega todas las universidades, y justamente ellos siguen la propuesta de renovar la educación superior en México a través de esta Visión y Acción 2030, que les debe de sonar a la Agenda 2030, y señalan un compromiso de fortalecimiento de los programas y acciones para eliminar las disparidades, para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas en situación de vulnerabilidad. Ya no les dicen vulnerados, vulnerables, sino situación, incluidas las personas con discapacidad. Bueno, vean ustedes cómo ese gran discurso de la Escuela Nueva Mexicana apenas en educación superior tiene 2 años. Quiere decir que apenas están comandando y exigiendo, a través quizá de anuyes, que se den las reformas necesarias para que se pueda lograr realmente el enunciado de equidad, calidad y acceso a todos sin dejar a nadie fuera. Pasemos entonces al tercer punto, que son las propuestas emergentes. Aquí yo plantearía que tenemos 2 grandes paraguas para posicionarse, y una tercera que de por sí, esas las tenemos siempre en la historia. Es decir, siempre en las prácticas culturales van emergiendo los movimientos que poco a poco son retomados por diferentes dimensiones del saber, del poder, y que son, dependiendo de su fuerza y su emergencia y poder de movilización, las que permiten ir cambiando leyes, gobiernos y demás, ¿no? Por eso será también la tercera fuerza de las propuestas emergentes de cambio. Hablaba yo del paradigma de la discapacidad, pero posicionándolo como sujeto político en su interpelación con el engranaje institucional. Esta posición de interpelación es que la discapacidad como figura emblemática de interseccionalidad, porque no hay ninguna persona con discapacidad que no tenga que ver con ser hombre o mujer, o del movimiento LGBT, o que sea adulto mayor, o que sea niño desprotegido, o que sea lo que sea, es, diríamos, una figura que transeccionaliza y abarca el universo absurdo pero real y descarnado de la desigualdad y del sufrimiento humano, que quizá es la época que con mayor fuerza hay una población mayoritaria que está en condiciones de sufrimiento, no solo por no tener ni las necesidades vitales de alimentación, no se digan las subjetivas y las de una vida digna. Diríamos que el siguiente movimiento fue el de la epistemología del sur, que ustedes saben que vino de Boaventura, por cierto, ahora bastante cuestionado y que lamentablemente le están cortando todo tipo de participación por haber sido acusado de abuso. De todas maneras, eso no quita que toda la elaboración que planteó de la epistemología del sur fue una fuerte embestida al neoliberalismo, un radicalismo y un binarismo, me parece, que es necesario para sacudir al sistema, pero quizá hay que detenernos un poco en este binarismo. ¿Por qué? Porque el binarismo va a ser siempre una confrontación y una radicalidad. Opongo al paradigma de la interpelación al de la epistemología del sur, que el de la interpelación implica que hay que necesariamente hacer una deconstrucción, no destruir lo que pareciera ser lo causal, sino deconstruirlo para detectar las causas, cambiar las causas para que finalmente haya transformación. Porque si solo se destruye, lo único es que se reproduce el odio, el resentimiento y el binarismo radical. Bueno,
¿A qué me refiero yo con esta crítica de la interpelación? Es que tiene que ver que esta crítica es de deconstruir todas las formas de autoridad, el lenguaje hegemónico, los deseos que se nos imponen socialmente, y todo eso tiene que ser deconstruido para hacer formas renovadas de vida. Lo que tenemos que hacer es intentar otras posibles formas de vida que sean renovadas, pero que tienen que ser a partir de deconstruir las condiciones que están haciendo la vida invivible como la tenemos. También esta interpelación, si es de interrogación, va a evidenciar los saberes y los va a evidenciar y deconstruir desde las condiciones desde donde emergieron los saberes. Así entonces todos los sentidos, vista, audición, tacto, todos estos sentidos serán interrogados porque pareciera ser que hay una evidencia de que el que no tiene visión, el que no tiene sistema óptico, no va a poder ver. El que no tiene oído no va a poder escuchar, pero es una manera hegemónica cuando justamente las diferencias están dando lugar para justamente ver las diferencias con las que son representadas las relaciones, la naturaleza y las visiones de mundo. Por eso, la discapacidad acomillada, interpelándola, es el campo altamente fértil de la experimentación. Respecto a todo, los asuntos visuales, ópticos, corporales, porque van a ver de qué manera pueden ser interrogados los sentidos y además ofrecen alternativas. Por eso, las personas con discapacidad tienen una contribución inmensa que hacer a la sociedad, en tanto que ocupan esa posición única porque revelan y cuestionan las ficciones de lo normal. Simplemente con que esté una persona con discapacidad enfrente, su misma posición es interrogar el imaginario de la normalidad. Algo no checa, algo no se acomoda, es más bien incomoda. Por eso veremos que es intempestiva y esa es su función justamente, porque si la tomamos por el lado, no de decir, ay, lo que le falta, sino cómo me interpela en mi posición única de sujeto, quizá entonces podamos ver y analizar y atrevernos a dar lugar a las alteridades. Siempre en la medida de lo posible, por supuesto, por radical e inflexible que deba ser una deconstrucción, me prohibí herir o aniquilar. Esta y el siguiente párrafo es de Derrida, que sobre esto de interpelar, que es de construir. De construir no es ni herir, ni prohibir, ni aniquilar. Precisamente, fíjense, este párrafo tiene que ser muy bien analizado. Es reafirmar siempre la herencia, es decir, de dónde venimos. Es el modo de evitar la ejecución del pasado. Es el momento inclusive, y es la otra vertiente de esta herencia, que la herencia hace una doble exhortación. Esta herencia ordena para salvar la vida en su tiempo finito, reinterpretar, criticar, desplazar, o sea, intervenir activamente para que tenga lugar una transformación digna de tal nombre. Es decir, solamente a través de deconstruir la herencia se nos viene una nueva reinterpretación, posibilidad de desplazar, de criticar, de renovar y de intervenir para dar lugar a acontecimientos, a nuevas formas posibles. ¿De qué? De transformar, intentar transformar y recuperar, si es posible, una vida digna, digna del humano. Esto tendría que ver
que ocurra un acontecimiento, que la historia de un giro, que venga el imprevisible porvenir, lo porvenir. Vuelvo a decir entonces que en este sentido, el gran beneficio de la discapacidad es que siempre tiene un carácter de disrupción, de interpelar, de cuestionar justamente la manera como vivimos, las ilusiones a las que nos pone todo el sistema en todas sus instituciones. Por lo tanto, quizá aquí viene la crítica a la inclusión, porque la inclusión es casi volvernos esta normalidad para los beneficios que supuestamente todos tienen, lo cual es una falacia. Por lo tanto, en la inclusión parece que hay un empeño en hacer que esto que es disruptivo se normalice. Sin embargo, tarde que temprano, provoca la irrupción. Ese es su carácter intempestivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Interrogar, interpelar, incomodar. Hacer valer su profunda capacidad interpelativo en lugar de simplemente incluirlos, porque es hacer como una falacidad de lo que no va a venir. Por lo tanto, la interpelación es instituyente. ¿Qué quiere decir? Que genera una capacidad de cambio, de intervención, de transformación. Y ahora me voy un poco al punto 3 con las prácticas, en el sentido de que me dicen, y a ver, ¿y cómo está esa interpelación? Yo trabajo mucho desde lo que plantea Benjamin Mayer, por ejemplo, la musicalidad aural o la musicalidad visual, lo cual quiere decir que la musicalidad no es una propiedad exclusiva de nadie, no es de los oyentes. ¿Por qué? Porque hay musicalidad aural, hay musicalidad visual. Y para un ejemplo de ellos, tenemos aquí a Evelyn Glennie, que es una percusionista famosísima a nivel internacional, y que justamente esta percusionista tiene la característica que es sorda, ¿no? Y lo que hizo fue no proclamar sus derechos, sino con ser una persona sorda y ser percusionista, gestó la forma de demostrarle a la musicalidad que los oyentes no son los únicos propietarios de la musicalidad, y además de cómo se hace invención de formas de escucha de música. Aquí voy a poner un breve Resonancia. La música contemporánea nos ofrece nuevas formas de entender y de interpretar el concepto de música en general, y una de sus máximas exponentes, la percusionista escocesa Evelyn Glennie, estuvo en Colombia para presentarse en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ella nos dio un tiempo en medio de sus ensayos para explicarnos cómo es el mundo de las vibraciones. Evelyn es casi totalmente sorda. But when you imagine your body as a resonating chamber, almost like a tube, a resonator from an instrument, like an organ resonator or something, then you can distribute that sound. So it's not just coming from here, it's actually being distributed throughout the whole body. So the lower sounds will be felt in the lower part of the body, the higher sounds in the upper part. And that means that you can really, I suppose, feed yourself with far greater dynamics of sound. So no longer is a sound a horrible loud sound. If you distribute it throughout that whole body and accept that sound, it becomes an experience.
It's nothing to develop, actually. We had it right from the beginning. We had it when we were in our mother's womb. Actually, we were extremely sensitive to vibration. And indeed, the mother became extremely sensitive to vibration. But somehow, as soon as we're born and, you know, we experience the earth that we're living on, we somehow lose the ability. And basically, it's, you know, everything I approach, it's keeping an open mind as to the possibilities, really. It's keeping that childlike curiosity. We know that, you know, we need to rest that body of all the senses, but somehow we seem to think that we can actually feed sound 24 hours a day, 7 days a week, which is complete overload. But if you imagine sound to be like food, where we don't feed ourselves 24/7, you know, every single minute of the day, otherwise we'll feel ill. Encontraron unas vértebras en el cual en la Universidad en Italia no solo es pizza, en Italia hay muchísimas cosas que van regional. Bueno, aquí tienen ustedes varias ligas de Evelyn Glennie. Y ahora me permito ya a pasar entonces a las reflexiones. Quizá, ¿verdad? Tendremos que empezar con estas aproximaciones críticas, analizar los mantos semánticos, de veras de dónde viene esta exclusión y discapacidad. Tenemos que conocer ese sentido directo, pero también cómo se han desplazado discapacidad, exclusión, otras figuras, pobre, desvalido, etc. Tenemos que constituir el quehacer investigativo como una palanca para explorar y analizar las dimensiones de la crisis educativa y de la problemática de la pluralidad, de la diferencia y de la alteridad. Se nos vienen grandes retos que creo yo que desde la educación y en particular la investigación, este posgrado, tendría que levantar la bandera con estas interrogantes. Quizá es tiempo de detenernos y preguntarnos si en la propuesta de inclusión, ¿verdad?, se cifra la resolución de problemas de vulnerabilidad de esos grupos, de esas personas que les llaman vulnerables, a las que hay que incluir. ¿Será por ahí, por la inclusión? ¿O será que la vulnerabilidad se genera desde otras dimensiones? ¿No serán más bien las condiciones y posiciones que devienen desde la exterioridad las que han generado la discriminación y la exclusión? ¿No será que las propuestas de derribar las barreras en ofrecer accesibilidad, formas de comunicación y acceso a una educación de calidad están rebasadas? ¿Será que tendremos que ir más allá del paradigma de inclusión y la proclamación de los derechos humanos? Tal vez quizá es momento de plantearnos si existen otras aproximaciones que nos den un lugar para realmente reflexionar problemáticas y no adelantar soluciones. Más bien nos hace falta interrogación. Quizá nos hace falta irnos a las prácticas culturales, analizar su multiplicidad, su heterogeneidad y cómo claman por otras posibilidades, cómo ya en la cultura, en estas prácticas culturales, ya hay cambios, ya hay demandas, ya hay otras exigencias, y hay otras posibilidades. Ya han abierto puertas y están planteando otras formas de existencia, otras visiones, por ejemplo, los fotógrafos ciegos, ¿no? Los escaladores ciegos, las personas con supuesta discapacidad intelectual mostrando otra manera que no es la inteligencia con la que se mide normalmente a los sujetos. Hay otras realidades que interpelan los saberes, los discursos, las prácticas y defienden otras perspectivas. Quizá la ceguera, sordera, inmovilidad y tantas otras nociones de discapacidad se encuentran en otro lugar y no precisamente en las personas denominadas con discapacidad.
quizá algunas de estas ideas las puedan encontrar en este libro que acabamos de editar en el 22 y que además esto lo financió el CRAM Anuyes, la zona metropolitana, la región metropolitana de este sistema de universidades en conjunto, pero que tuvimos la exigencia de que tenía que ser accesible. Todo está en formato impreso, está en formato braille y en formato audible y otros 2 formatos para que pueda ser accesible. De alguna manera, eso es lo que nos interesa. Si a ustedes este libro les llegara a interesar, veríamos de qué manera quizá por internet mandarlo. Por favor, aquí tienen mi correo, sardeljacobo@gmail.com. Entonces nos hacen la petición y un poco lo que queremos es exigir que los acuerdos de Marrakech vayan acompañando todas las impresiones de libros para que sean accesibles. Y sería todo de mi parte, agradeciendo muchísimo la atención prestada por ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Sardel. Yo la verdad es que hubieron muchos puntos que tomé nota. Bueno, todo este recorrido histórico que tú en un primer momento no haces, ¿no? Desde cómo estas corrientes que tú llamas los fundadores de lo inédito, que me gustó mucho ese término, que filosóficamente es muy poderoso, y también todo el devenir o los puntos de conexión, interreferenciación que pueden existir con la propuesta hoy día de la nueva escuela mexicana, que en la propuesta reúne muchos conceptos críticos para pensar el presente y sus problemáticas, ¿no? Y bueno, y todo este cierre que tú haces a la interpelación a cómo entendemos lo normal, lo anormal, las prácticas de inclusión o de exclusión, que en el fondo hay un guiño muy importante de poder desesencializar ese mensaje directo, ese mensaje de propaganda, que muchas veces está muy arraigado en lo que son estos discursos. Bueno, invitamos a quienes tengan comentarios, preguntas, que quieran abrir el micrófono y pueden hacerlo levantando la mano que la aplicación, que el Zoom permite, para que puedan conversar con la profesora Sardel. Y por mientras yo voy a compartir el enlace para que ustedes puedan registrar la asistencia del día de hoy, para que no se queden sin hacer su registro. Constanza, te escuchamos. Buenas noches, profesora Blanca. Mi duda es cómo lo ha tomado, o sea, al final, cuál ha sido como la experiencia en México, porque por lo menos donde yo trabajo, que es la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, aquí la universidad tiene una visión inclusiva, pero o sea, a nosotros como profesores nos presenta varios desafíos, porque si bien uno no quiere excluir a ningún alumno, tampoco tenemos, por así decirlo, la formación necesaria para poder incluirlos a todos de una forma correcta. De hecho, yo ahora estoy haciendo una investigación en eso mismo, en la visión de los docentes, cuando tienen niños con neurodivergencia, con alguna neurodivergencia. Y la población, por lo menos en mi universidad, de personas neurodivergentes ha aumentado exponencialmente. Entonces se nos han presentado varios desafíos y quería saber si usted en su experiencia, cómo la universidad o cómo en México se ha logrado como derribar esa barrera o empezar un diálogo para que esta barrera se empiece a minorizar. Gracias, Constanza. Sardel, tienes tu micrófono en silencio. Te quería preguntar si vamos a varias o una por una. ¿Cómo te acomoda más a ti? Una por una porque puede que ¿Sí? se me vaya, ¿no? Mira, Constanza, yo te agradezco mucho, pero apenas estamos en un discurso de la nueva escuela mexicana y la historia nos ha comprobado bestialmente que del dicho al hecho, el trecho es inmenso.
hay una esperanza de que efectivamente esto se eche a andar. Pero en principio, no sé, pero cómo andarán todos los países en Latinoamérica. Pero yo creo que después de Argentina, nosotros andamos también muy mal económicamente. Por lo tanto, no hay recursos. ¿De dónde creen que vamos a poder echar a andar todo un sistema sin recursos o sin cambio de las estructuras? Fíjense que ahí mantiene la nueva escuela la autonomía, la autonomía magisterial. ¿Será posible que el sindicato lo permita? ¿Será posible que la historia de jerarquías de estas autoridades realmente puedan echar a andar la autonomía magisterial? Es decir, casi lo podemos ver como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Al Niño Dios, pero está formulada. Hay intención y además apostamos que los activismos vienen fuerte y que van a tener que empujar. Ya ha sido demostrado cómo los pocos estudiantes de posgrado, cuando se titulan, se vuelven unos críticos acérrimos con una gran base epistemológica, van gestando colectividades y van moviendo las instituciones. Es decir, tenemos los asomos de que es posible el cambio, pero el sistema en general está muy complicado, Constanza. Es un desafío para todos y todos tenemos que echar a andar un poco de creatividad. Nadie aquí tiene la receta. Nadie tiene aquí para decir, hágale así, hágale asado. Cuando hicimos nosotros una evaluación del programa de integración, estoy hablándoles del 2004 al 2007, 4 años consecutivos, la verdad es que nos fuimos a 19 estados, a comunidades tanto marginales, grupos étnicos, etcétera. Nos encontrábamos con unas prácticas, diríamos, muy repetidoras, normativas, y sin embargo, era impresionante ver los esfuerzos en algunas comunidades educativas donde había una creación impresionante sin que hubiera equipo especializado que les dijera cómo. Es decir, en las prácticas tenemos pepitas de oro, por eso planteaba que hay que ir a las prácticas que están en la educación, que están en la cultura, empezar de veras a ser un poco autónomos y atrevernos a horadar la normalidad. Indaguemos como podamos, acompañémonos de otros compañeros que están en otras disciplinas. Es muy necesario cambiar una escuela con otros saberes que nos van a ir acompañando. Y en Colombia constaté en una escuela de medicina, cómo desde una maestría que estaba compuesta por profesores de múltiples disciplinas, tenían un taller de dibujo y había un índice alto de suicidio en estudiantes de medicina. Constaté porque los maestros me dijeron que cómo era posible que un taller de dibujo había dado lugar a otra posibilidad para los estudiantes. Entonces son las formas más inéditas que uno se puede esperar, pero que tiene que ver con las gestiones de a de veras autorizarnos a querer hacer algo por lo que no me dio mucho tiempo de plantear, que es la ética de responsabilizarnos por el otro. Aunque nos equivoquemos, hay que hacerlo. Es decir, ¿cómo vamos a saber si no nos equivocamos? Por el equívoco sabremos que hay que hacerlo de otra manera. Ya nos equivocamos bastante con la normalidad, diríamos, pero justamente porque la deconstruimos y porque vimos los efectos de vulneralización a tanto sujeto, pues hay que recomponer, hay que retransformar y no hay que repetir por ningún motivo. Hay que atrevernos a hacer acontecimiento,
es decir, experiencia. O sea, ya empezaste, Constancia, ya empezaste con hacer una investigación y hasta dónde de esa investigación. No sé si me explico. Uno tiene que hacer algo y se las tiene que arreglar. Y ojalá sea en conjunto con otros colegas. Esa sería, diría yo, no hay que dejarse vencer por nada en el mundo y hay que seguirlo intentando. Bueno, Sardel, muchísimas gracias. Y también yo creo que dentro de lo que tú dices hay algo muy importante que tiene que ver con los hábitos de pensamiento que se transmiten en los espacios de formación, que eso es lo que hace que muchas veces grandes propuestas, o como lo dice Miekeval, trabajos muy innovadores no sean bien recepcionados por los académicos de turno en el fondo, porque es lo que genera muchas veces estas exclusiones. Ahí te están agradeciendo, hay muchas felicitaciones en el chat y agradecimientos por tu conferencia. Vamos con Roxana, Roxana Cuervo. Hola, ¿ahí me escuchan? Súper Sí, bien. Roxana. Sí, bien, bien. Sardel, qué bueno conocerla desde Colombia. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Yo tengo, digamos, como varias cosas que me hacen pensar, eh, digamos que hemos ido avanzando y un poco coloco en contexto. Colombia es un país que ha ido avanzando en ciertas cosas, puntualmente en términos de atención a población con discapacidad. Hace poco yo hago parte de una fundación que se llama Fundación Saldarrea Concha. Yo coordino una línea que se llama Educación y Formación, específicamente en educación superior. Y hemos identificado a través de una investigación que hicimos con el Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, acá en Colombia también, que hemos ido avanzando en términos de acceso, digamos, acceso de la población con discapacidad en los diferentes niveles. Por ejemplo, en Colombia, el máximo nivel educativo en el cual, digamos, que transitan las personas con discapacidad es sobre la educación primaria. Entonces, casi el 55% de las personas quedan en educación primaria y el reto grande que tenemos como país es garantizar la trayectoria educativa completa. Es decir, cuando dicen es que no hay personas estudiando en la educación superior, es porque no transitan definitivamente por la educación básica, secundaria, la educación media. Entonces tenemos una tarea muy grande, no solamente en Colombia, sino en los países latinos, y es poder garantizar las trayectorias educativas que sean completas, pero también que sean pertinentes y que sean al lugar. Es decir, hemos identificado que ingresamos, digamos, las personas con discapacidad ingresan muy tardíamente al sistema educativo, lo cual pues incluye unos retos en la primera infancia, un trabajo muy importante con las familias, con la sociedad en general. Entonces, agradezco mucho esta conferencia porque de alguna manera abre ese panorama amplio de considerar la discapacidad como un constructo social también. Entonces, quería un poco compartir en términos de la conferencia eso que también me hace resonancia y tiene que ver con esas maneras hegemónicas de lo que traslapa la discapacidad, ¿no? Y es comprender que la discapacidad como esa figura emblemática de la interseccionalidad, pues posiciona un momento de interpelación y esto lo llevó a la familia y definitivamente cuando trabajamos con familias y con cuidadores, este tema de la interpelación es muy, muy permanente, es muy constante, porque cuando las familias, por ejemplo, papás, mamás, identifican, por ejemplo, un diagnóstico en su hijo, para ellos ese ideal de hijo como que entra a irrumpir muchos de las, digamos, como de esa idealización que culturalmente o socialmente hemos tramitado, ¿cierto? Entonces como que este hijo no responde
o esa hija no responde a lo que yo quería o lo que yo quiero. Entonces, digamos que en ese ejercicio logró Sardel, pues como que posicionar no solamente el tema en la educación, sino esto pensarlo también en la dinámica social de la familia y del cuidador. Entonces, bueno, pues eso era básicamente. Muchas gracias por esta conferencia. Sí, Roxana, mis experiencias en Colombia, la verdad creo que Colombia y Argentina van muy en vanguardia en movimientos de resistencia. No sé, tengo una hipótesis de que, pero también Chile fue muy castigado, ¿no? Con todo el periodo de Pinochet y demás. Es decir, pueblos tan, digamos, afectados, lacerados, ¿no? Humillados, digamos, por sistema. En Colombia, tanto el narco como guerrilla y un gobierno corruptón, por no decirle peor, ¿no? La gran bella que hace, pero yo no sé si tenemos que tener como estos estudios de por qué, por ejemplo, en Colombia, y únicamente en Colombia, yo he encontrado esas grandes experiencias vueltas a escritura, ¿m? Como por ejemplo la de los desplazados, esas experiencias educativas que han hecho a fuerza de intentar reparar realidades lacerantes, ¿no? Entonces son muy creativos. A Chile no he ido mucho en muchos lados, pero estoy segura porque tengo colegas y tendría yo muchas ganas de ver, pero en Argentina sí he visto mucho activismo. Y me falta mucho en Chile, que yo creo que Aldo me podría, en sus investigaciones, ¿verdad?, mostrar de todo el activismo que tiene Chile, porque lo que sí fueron punteras las mujeres de Chile, ¿no? Ahí sí que arrasaron y diríamos, son como las primeras que están planteando, me parece, como un gran movimiento, no los derechos para ellas, sino abajo el patriarcalismo, ¿no? Abajo el patriarcado. Que eso es ir más allá de mi condición y mi derecho, ¿no? Es cambiemos las condiciones, porque si no se cambian, esto no funciona. Y bueno, dio la vuelta al mundo, ¿no? El movimiento feminista de Chile, pero supongo que hay mucho más. En cada país, les digo, como en el mío, muy modestamente, pero hay activismos y los tenemos que traer y visibilizar, y que hablen y escribir sobre ellos y hacer toda una sinergia investigativa de animar a atrevernos a transformar nuestros propios espacios. Eso diría yo. Muchas gracias, profesora Sardel. A ti, Roxana, gracias a ti. Gracias, Sardel y Roxana. Pilar, vamos contigo. Gracias, muchas gracias por la exposición. Me llamaba mucho la atención cómo propone cuestionarnos las políticas y las propuestas de inclusión y educación basada en derecho, y pensaba en el concepto de la diversidad y de la interculturalidad, pensando en cómo dar valor a la diversidad para el proceso social, para el proceso educativo, con ese énfasis entonces de ver cómo pedagógicamente incorporar la diversidad como un valor. No sé si usted ha podido como dialogar esos conceptos de diversidad e interculturalidad, como también para buscar una superación epistémica de la inclusión. Por supuesto, miren, en México la interculturalidad, pues sí llevamos una muy buena ventaja en el sentido que tenemos muchos grupos étnicos. En ese sentido, yo digo que hay que enorgullecernos de las universidades interculturales que tenemos y que esperemos que se expandan en todo México, y que puedan mostrar epistemologías diversas de formas de educación superior. Por el lado de la interculturalidad, creo que somos un pueblo rico, pero igual los recursos no han llegado, y apostemos que esas universidades van a hacer una transformación, apostemos.
La diversidad, ustedes saben que hay un artículo interesante de Carlos Escliari Duchaski, Silvia Duchaski, que plantea que hay que sospechar de la diversidad. No, por algo plantean ellos pedagogías de las diferencias. ¿En dónde se emplea el concepto de diversidad? ¿Desde qué epistemología? ¿Qué trata? Por ejemplo, estos términos de tolerancia. Les recomiendo ese artículo de Carlos y de Duchaski, La diversidad sospechosa se llama, algo así, por ahí va el nombre, Sardel, porque es muy perdón, el texto se llama La diversidad bajo sospecha y que me parece que claro. está escrito en el 2002 por ahí. Por ahí es un texto viejito, pero interesante. Viejito porque no pierde Muy actualidad bueno. ser un tipo, ¿no? Y es muy interesante porque esto de la sospecha, pues viene de Ricoeur, ¿no? Que pues diríamos que hasta la interpelación es sospechar de lo que tenemos, ¿no? Estas bondades que promete la inclusión, quizá hay que sospecharlas, con este proceso que llamamos de interrogación profunda. Y simplemente vámonos a las prácticas y verán en qué condiciones están y quiénes están en qué condiciones. Sardel, yo creo que no sé si me escuchan. Sí. Sí, es que yo creo que la pregunta de Pilar iba a algo un poquito más allá, porque habitualmente no hay como si tuviéramos que hacernos la pregunta, ¿qué es el huevo o la gallina? O el estatus entre la inclusión o la interculturalidad, como que a veces en muchos países como que la presentan los ministerios como para sinónimo o con un estatus similar, ¿no? Pero la pregunta es como un poco para lo que yo entendí de lo que le interesa a Pilar era ver cómo podíamos superar ese estatus de una sinonimia, una continuidad, solamente por ser diversos, ¿no? Entonces ahí uno podría ver que aparecen como proyectos políticos, ¿no? La interculturalidad y la inclusión, ¿no? Pero siguen estando como en una especie, como en un limbo donde no se sabe qué es lo que abarca qué en el fondo, ¿no? Yo eso entendí un poco. Sí, yo la entendí más como en este contexto de México, fíjense, la diversidad se emplea acá mucho justamente para grupos étnicos. Hay que integrarlos, ¿no? A esta civilización y darles todos los beneficios, etcétera. Y me parecía que hemos tenido grandes referentes en cómo movilizar en los grupos étnicos sus propias formas, y creo que la Universidad de Interculturalidad la han ganado ellos. Ellos en Colombia también han ganado universidades interculturales, ¿no? Es decir, ellos las han gestado, las han ganado a pulso. Veremos las investigaciones que nos van a ir arrojando, pero la gente que va saliendo de ahí, quienes llegan a educación superior y posgrado, vemos que son un fermento potente de creatividad y de lucha. Entonces, sospechar de la interculturalidad, bueno, si es el proyecto político de la nación, habría que desmenuzarlo, habría que ver por dónde va, ¿no? El proyecto político. Pero si es un proyecto que salió de la comunidad, también hay que analizarlo y estudiarlo y ver sus potencialidades y sus expresiones y sobre todo qué negociaciones hacen para poder lograr una experiencia única, ¿no? Porque sí tienen que hacer concesiones, pues tendrán que dar calificaciones, no sé si me explico, tendrán que hacer ciertas concesiones, pero otras no, otras las gestan y yo creo que ahí hay una apuesta y un desafío por una heterogeneidad en el mundo educativo.
Justamente parte como la consulta también por experiencias de estudios con Günter Diez de la Universidad Veracruzana Intercultural, que él ha planteado el valor de la diversidad como una herramienta pedagógica. Entonces ahí digo, claro, o sea, cómo la diversidad también se construye como un valor, y eso puede llevarnos también como a intentar superar la inclusión, sino que a valorar la diversidad y cómo podemos entender que un espacio diverso es un espacio de aprendizaje mucho más valioso. Está silenciada. ¿Te das cuenta, Pilar, que la diversidad está justamente enlazada y desplazada a interculturalidad, ¿no? Entonces tiene un contexto político de una lucha que han hecho, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no definir universalmente los conceptos, sino en los contextos, ¿no? ¿Cómo es que abarca ese concepto, con qué tipo de prácticas, con qué tipo de epistemología, con qué tipo de producciones, me parece, ¿no? Complejo, sobre todo a nivel así universitario. Muy Se agradece complejo. su mirada también tan cuestionadora de los propios conceptos. Me gusta. Al contrario, Pilar, gracias a ti. Muchísimas gracias, Abdel, Pilar. Vamos con Judith y cerramos con Ilva. Judith, tienes tu micrófono en silencio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Súper bien. ¿Sí? Sí, bueno, un gusto saludarlos a todos y en principio presentarme, pedir disculpas que no pude asistir la primera clase. Soy de Argentina, vivo en Paraná, la ciudad de Paraná, en estos momentos me encuentro en la ciudad de Rosario. Pero quería, bueno, en principio felicitar a la profesora y fui tomando nota mental de algunos conceptos muy fuertes, muy potentes que me quedaron resonando y que me parecen fundamentales traer, ¿no? en este intercambio. En principio, lo que la profesora hacía, ¿no? Este recorrido, esta recuperación histórica de lo que yo interpreto como la representación de la discapacidad, digo, para poder llegar hoy a pensar en una representación de la discapacidad como producción social, debimos haber pasado históricamente por otros tipos de representaciones y ella lo fue relatando muy bien, recuperando. Y otro concepto muy fuerte que también me quedó resonando es esto de cuestionar las hegemonías, ¿no? Y desde las epistemologías del sur poder deconstruir y pensar nuevas formas críticas de pensar una educación inclusiva. Yo creo que no puede hacerse en la individualidad, sino en la pluralidad y en la horizontalidad de las voces, y este encuentro creo que refleja eso, ¿no? Una diversidad de personas, de lugares, de contextos, de nacionalidades, pensando inquietos sobre la educación inclusiva, poner en cuestión también el término, ¿no? ¿Qué entendemos por educación inclusiva? En Argentina mi título de base es licenciada en educación especial, hace ya muchos años que trabajo con personas con discapacidad y acá la educación especial en Argentina transversaliza todo el sistema educativo, o sea, se trabaja con todos los niveles, pero no en el nivel superior. Por eso me gratificó mucho escucharla a la profesora hablar de una nueva escuela y pensar en la educación superior, porque si bien hay experiencias de personas con discapacidad que transitan el nivel superior en la universidad, el sistema educativo no está pensado para eso aún. Sí, en los niveles primarios y secundarios es ley, es garantía, o sea, es un derecho, la educación pública para todas las personas, y en ese todas las personas están pensadas las personas con discapacidad. Otro concepto también, esto que ella traía, que hablaba de la normalidad, ¿no? Nosotros acá decimos la ideología de la normalidad, que nos hace pensar que, bueno, desde esa ideología, como muchas veces se
se producen mecanismos excluyentes, segregatorios en todos los niveles y en la sociedad, que siempre cuando se habla de educación inclusiva se piensa las personas con discapacidad, pero es mucho más amplio porque hay muchas otras exclusiones o segregaciones que no necesariamente tienen que ver con personas con discapacidad y que incluso diría que incluyen mucho más población. Yo he trabajado con personas ciegas, soy una especialización en educación para personas ciegas, para personas con discapacidad intelectual, pero hace unos años que vengo estudiando y tratando de encontrar respuestas o de construir cierto saber en cuanto a esas microexclusiones y en qué entendemos por educación inclusiva desde una mirada crítica. Así que para mí fue muy gratificante escucharla a la profesora, escuchar las intervenciones, las preguntas. Agradezco el espacio y bueno, no robo más tiempo y espero verlos pronto en el próximo encuentro. Muchas gracias. Muy agradecida, Judith, por tu comentario. Natalia, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Bueno, Ilva, cerremos contigo. Gracias, qué bueno que haya alcanzado en esta ronda. De verdad, muy agradecida también como lo expresan los demás compañeros y compañeras frente al ejercicio de hoy. A mí me inquieta mucho este escenario, ¿cierto? Me gusta también que digamos que México esté, digamos, con estos planteamientos que cada vez se acercan más a pensarse desde otro lugar, ¿cierto? Y decir, bueno, las personas con discapacidad leídas como aquellas que pueden decolonizar esos escenarios, ¿cierto? Y hacer otras apuestas. Me gusta mucho la perspectiva política, ¿cierto? Y creo que agradezco que se haya puesto allí poder pensar a las personas con discapacidad como aquellas que interpelan, ¿cierto? Que incomodan, que desitúan, ¿cierto? Que mueven. Me gusta mucho. Yo soy educadora especial de base también, como la anterior maestra que lo comentaba. Soy de aquí de Colombia y estoy trabajando en la Universidad Pedagógica. También acompaño procesos de inclusión en educación superior en varias universidades. En particular, aquí me conozco con Roxana, que me encanta encontrarme aquí, con Gabriela, bueno, con varios. Y creo que, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, que ya mencionaba también Roxana, tenemos un proceso y en la pedagógica y en varios escenarios tenemos unos procesos con educación superior inclusiva. A mí me inquieta muchísimo, ¿cierto? Y quisiera saber también desde la perspectiva de México si se ha pensado una posibilidad para la educación superior que también decolonice. O sea, yo siento que en esta lógica de incluir, pareciera que en educación superior estamos también como colonizando las apuestas y oportunidades que damos para las personas con discapacidad. Es como que la única opción es educación profesional, ¿cierto? Y además, digamos que es una que afortunadamente llegan muchos, ¿sí? Yo tengo ahorita un acompañamiento enorme, muchos estudiantes, sobre todo con trastornos del espectro del autismo, neurodiversidad, ¿cierto? Se identifican desde neurodiversidad de ellos mismos y ellas mismas y trabajamos desde sus requerimientos. Pero pues ocurre que en muchos casos y también en caso de discapacidad intelectual, cuando llegan a educación superior, pues tenemos todo el cuestionamiento porque el sistema no les sirve, ¿sí? Y entonces, claro, llegan allá, tienen toda la oportunidad, pero pues yo tengo un programa acreditado, ¿cierto? Un programa que digamos que el ministerio ya ha determinado que tiene allí, digamos que le ha dado el chulito, el visto bueno, ¿cierto? Para el perfil, para los créditos, y se vuelve una camisa de fuerza terrible para hacer las adecuaciones que muchos maestros están dispuestos a hacer, ¿sí? En las evaluaciones, en los mismos procesos de los sujetos que están allí desarrollando sus formaciones. Entonces, sí me inquieta mucho eso. Claro, nos ha interpelado, nos ha movido, nos ha desituado, nos ha dicho qué hacemos, literalmente, ¿cierto? Buscando alternativas, pero tenemos estudiantes que necesitan otros procesos, ¿sí? Y que el sistema no les queda, aunque tiene, digamos, unas disposiciones en la norma, ¿cierto? Y tenemos el lineamiento de educación superior, ¿cierto? De política inclusiva en educación superior en Colombia. Entonces, sí quería saber eso, no sé si de pronto allí se ha pensado en esa apuesta de México, otras lógicas para la educación superior, ¿no? No sé, en España indaga un poco, hay como procesos paralelos, muy cuestionados, porque entonces se piensa que es volver otra vez como a integración, a aulas de apoyo, a otra educación paralela,
¿cierto? Pero pues que tiene que responder también a otros cuerpos y otras lógicas que existen, ¿no? En lo que es la posibilidad humana, ¿sí? Que no se sitúa pues en estos sujetos que sí espera el sistema. Eso pues agradecería como que nos cuentes un poquito si se ha pensado, se ve por allí en el escenario. Mire, Ilva, yo creo que en México lo más rezagado es educación superior. Y la media, bueno, ¿para qué te cuento? Media superior es como, por ahí apenitas están medio escuchando. La educación básica se cubrió porque tenemos un sistema muy jerárquico y autoritario de educación y se cubre a nivel nacional. Entonces, lo que es básica desde preescolar hasta secundaria, y conste que ya por ley, tanto la educación media superior como superior está incorporada como ley obligatoria. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero es así como obligatoria la posibilidad de que todos estudien. Ahora, hace 3 años hicimos un foro con esta Asociación Nacional, les digo, de Universidades de Educación, de Instituciones de Educación Superior. Empezamos el foro con un maestro que interpeló a los rectores. Era un profesor con discapacidad, ¿no? Y lo que hizo es devolverles de sus logos, por ejemplo, la UNAM tiene "Por mi raza hablará el espíritu". La UAM tiene puerta abierta al tiempo, ¿no? Tienen así sus eslogans, ¿no? Que tienen una historia y lo que sea. Bueno, el profesor empezó interrogándoles a los rectores que dónde estaban las puertas abiertas, que qué raza era la que hablaba, en qué espíritu y en qué universidad. A partir de eso, cuando llegue el foro de los rectores, todos piden disculpas diciendo que tienen una gran deuda en educación superior. Y tenemos una gran deuda en educación superior. La educación básica no está, para enorgullecernos, pero lo que vimos el efecto es que desde el 93 que se implementó, pues sí están llegando los jóvenes. Quiere decir que mal que bien, de manera heterogénea y como sea, un poquito la educación básica ya mostró el efecto de haber hecho primero la integración y ahora pues la inclusión. Nadie sabe muy bien porque nos tocó el sexenio de Peña Nieto y estuvo fatal por una evaluación educativa que lo único que hizo fue correr profesores fatal, y que no hubo proyecto educativo hasta el final. Y ahora es que tenemos un proyecto, pero como les digo, del dicho al hecho, quién sabe. Y las peores resistencias son justamente de las voluntades de los rectores, porque si no tienes una voluntad de transformación de política universitaria, el camino que nos queda es agarrarnos de la reforma de educación superior y exigirla. No sé si me explico, desde la base, estudiantes y profesores, que movamos y tenemos una ley por lo menos de por medio para exigirla. Y exigir eso, que universidades plurales, lo cual implicaría que sí tienen que cuestionar el currículum. Aquí hay que hablar de gestar currícula en plural. Y hay que irla gestionando. Es como con lengua de señas, que ya tenemos el problema que están sordos, pero la lengua de señas no alcanza porque los conceptos de las disciplinas no tienen la seña correspondiente. Entonces no basta un intérprete porque necesitas a alguien que conozca de la disciplina para que pueda transmitirla. Después se están generando problemas, pero padre, porque te las tienes que ingeniar para ver de qué manera las resuelves. Por eso es un gran reto y es un gran desafío. Y yo, lejos de decir qué mal estamos, digo qué oportunidades tenemos, porque ahora es cuando. Y hay que insistir. Y la verdad, yo ocupo la discapacidad como un pretexto. Un pretexto, es decir, es la figura que más transaccionalidad pueda tener, que más exclusión quizá pueda tener, ¿no? Y de ahí
nos vamos a esa gran población que la conforma, la interseccionalidad, hasta que no hay una lucha de todos los grupos vulnerados por un fin común, que no es su fin propio, ¿me explico? Tienen que rebasar su fin común por un cambio de estructura y condiciones de a de veras que el Estado cumpla con servicios de agua, de transporte, de pavimento, de escuela, todas esas deudas que tiene el Estado hacia esa población. Yo diría que ahí la llevamos, Silva. Me gustaría mucho conocer tu programa. Gracias. Sí, pues yo estoy externa a la universidad en este momento, a la Javeriana, ¿no? Estoy como docente de la licenciatura en educación especial en la pedagógica, donde sí estamos también haciendo formación de educadores especiales, pero sí pasa un poco diferente a lo que contaba la anterior compañera, que aquí sí estamos los educadores especiales acompañando en educación superior. Y ya existen muchas personas allí, hemos avanzado en procesos significativos, o sea, lo que tú nos cuentas de las personas sordas, aquí Gabriela sería más experta contándonos esto. Tenemos en la universidad pedagógica, ¿cierto? Un avance importante en el tema del acompañamiento, desde la interpretación, con todas estas variables que existen, con las posibilidades que tenemos además y los limitantes de la cantidad de personas para la interpretación. Pero en las universidades cada vez, o sea, yo tengo una demanda enorme, ¿sí? Que afortunado para mí, pero entonces yo llego allá a las universidades y todo lo que ocurre es, ¿qué hacemos si este sistema que tenemos de educación formal, ¿cierto? Es superior, no es un par y no funciona para ciertos seres humanos, ¿cierto? O sea, hacemos las flexibilizaciones, adaptaciones, profesores muy dispuestos en varios escenarios, también tenemos otros que no, y finalmente pues pasa que los estudiantes pues no la logran, o sea, y que también tenemos unas características que implican pues hagamos otro proceso, pero no existe cómo hacerlo, ¿sí? O sea, como que el ministerio y nuestro sistema educativo no lo tiene, ¿sí? Entonces por eso, o sea, como que no hay esa opción para educación superior, ¿no? Digamos que uno dice, bueno, que se vaya al SENA, que se vaya y haga un técnico, pero aún hay sujetos que están siendo aprobados además en la media, gracias a la normativa que tenemos también y al avance que tú mencionas en la parte de lo que han sido las escuelas, se ha avanzado y nos llegan estudiantes graduados de bachillerato, pues de lo que es la educación básica y media a la educación superior. Y luego en educación superior no hay formas, ¿cierto?, de movilizar otras lógicas en la adaptación curricular o en otras apuestas formativas. Me gustó mucho, muchas gracias, de verdad. Aquí seguiremos en la interacción y pues espero seguir aprendiendo de lo que están planteando. Yo solo diría que a la pluralidad humana, que es nuestra condición, se corresponde una pluralidad institucional. Es decir, y hay que gestarla, ¿no? Porque si seguimos con la misma universidad, pues no va a dar el ancho, ¿no? O sea, si fueron los expulsados, pues nomás mételos, pues los vas a volver a expulsar, ¿no? Entonces, me parece que corresponde la gestión de pluralidades institucionales y eso requiere acompañarla con exigir una política diversa en la institución, una política cultural educativa. Y que hay que intentarla, ¿no? Bueno, gracias Ardel por este diálogo, gracias a todos y todas los que se quedaron, los demás se escaparon, y así que vamos a terminar el día de hoy con estas reflexiones de cómo pensamos la trama institucional. La universidad en sí misma es un espacio de contradicciones por sus procesos, sus lógicas, y cada vez menos capaz de interpelar el mundo y sus debates. Creo que ese agenciamiento político, ético, hay que recuperarlo, ¿no? Y bueno, Sardel, como siempre, es un placer escucharte, reflexionar junto a ti, hacer estas comunidades de pensamiento y recordarles que la sesión número 3 está programada en este ciclo de conferencias para el próximo viernes 26 de mayo. Les vamos a compartir el enlace y, como siempre, un gusto verlos y verlas. Que pasen una muy bonita tarde, noche, según corresponda. Cuídense mucho. Muchas gracias, Aldo, por invitarme. Muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí presentes. Un honor.